Amén. ¿Lo tenemos? Si no, pues los hermanos acá lo han puesto ahí en la pantalla para que usted pueda leerlo también, hermano. Dice, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a ¿qué cosa, hermano? A santificación, el 8. Así que el que no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Padre, gracias. Oramos, suplicamos, Señor, para que seas tú hablando al corazón de mis hermanos. Edifica nuestros corazones, edifica nuestras vidas. Oramos una vez más, Señor, para que tú nos sostengas, Padre, todos los días, que nuestros corazones no decaigan, que nuestro estado de ánimo, Señor, no se quiebre. Y si se quiebra, Señor, te tenemos a ti. Hay respuestas en ti, Padre. Oro por estos hermanos, Señor. Trae respuestas a sus vidas. Señor, que sus propósitos sean cumplidos, Padre, pero que sus propósitos no estén lejos de ti. Gracias, Señor. Edifícanos. Permite que esta palabra pueda ser predicada, Señor, y que pueda ser recibida, Señor, que mis hermanos dispongan sus corazones a tu palabra. Ayúdame, Señor, a transmitir esta palabra. Amén y amén. Puede sentarse, hermano. Si usted se fija, hermano, yo le he insistido siempre de que Dios nos ha hecho un llamado, ¿verdad? Y yo siempre le digo, hermano, si usted está en este lugar, usted no está aquí por la casualidad de algo o de alguien. Dios siempre en la vida nos cruza a alguien que nos pueda compartir el evangelio. Amén. Entonces decimos, nosotros no encontramos a Dios, Dios nos encontró a nosotros. ¿Cuándo? Cuando estábamos en nuestro estilo de vida allá afuera, en un estilo totalmente diferente a esto. ¿Verdad? Porque para el mundo, hemos dicho siempre, esto es locura, el mundo esto no lo comprende. Entonces, estábamos allá, el Señor nos mete a alguien, nos pone a alguien, y yo siempre digo, vea cómo Dios trabaja. Pone un familiar, pone un amigo, pone una amiga, pone a alguien que conoce de Él y nos comparte el Evangelio, y el Evangelio llega a nuestras vidas y Dios nos atrapa a través de esto. Entonces, le decía también que, si usted se recuerda, leíamos el miércoles de que le dice el Señor a los fariseos, ustedes hacen los deseos de su padre, y su padre es, les dice, ¿quién les dijo, hermano? Satanás. Y Satanás le dice, él es un homicida, o sea, es un asesino, él es alguien que busca para matar, él es un mentiroso. Y ahí, hermano, hay tanta cosa en esto. O sea, todo lo malo es de Satanás. Él te va a influenciar para que tú hagas cosas que a Dios no le agradan. Entonces dice, Jesús vino para contrarrestar lo que Satanás hizo. Oiga, lo que nosotros ahora vivimos, hermanos, es producto del problema allá en el Edén, hermanos, cuando el Señor engañó ¿a quién? A los primogénitos, ¿verdad? Que engaña a Adán y a Eva, los engaña. Y desde ese momento, hermanos, dice la palabra que la muerte entró ¿a dónde? A los hombres, y venimos en una serie de pecados, al punto, hermanos, que ahora la naturaleza, ahora el hombre está tan envuelto en pecados, hermanos, pecados inmorales, pecados de todo tipo. La Biblia llama esto inmundicia. Entonces Jesús viene para contrarrestar esto. ¿Cómo? A través, oiga, hermanos, de recibir a Jesús en nuestros corazones como nuestro Salvador. Algo que usted y yo lo conocemos y lo debemos de conocer. Pero el problema es, ¿cuál es el otro, hermano? Que a pesar de que estamos en el Evangelio, pareciera que el pecado no se desvanece, sino que se va desvaneciendo el deseo de buscar a Dios. ¿Se ha fijado? Yo siempre digo, venimos con un gran fuego a la casa de Dios, y con el tiempo, ¿qué pasa con ese fuego, hermano? ¿Se ha fijado? Se ha ido desvaneciendo el fuego de Dios en mi corazón, al punto que de repente, lejos de estar en la casa de Dios, estoy en otro lugar haciendo cosas que a Dios no le agradan, cuanto debería ser lo contrario. Entonces, ¿por qué a Abraham se le contó oiga, hermano, por fe el creer en Dios? ¿Por qué se le conoce a él como el padre de la fe?
Porque dice que le creyó a Dios. Entonces, ¿qué pasó? Su viejo hombre se fue desvaneciendo. ¿Cuál es el propósito de la palabra de Dios? Que el viejo hombre se vaya vaya desgastándose. El viejo hombre. ¿Qué es el viejo hombre, hermano? ¿Alguien sabe qué es el viejo hombre? La Biblia lo describe como los malos deseos, hermano. Lo va describiendo como mis intenciones de hacer cosas que a Dios no le agradan. Y ahí, hermano, podemos agregarle de todo tipo de pecados, inmundicia, impurezas, lascivia. Y la Biblia habla de todo esto. Entonces, pero vea, hermano, la palabra de Dios tendría que generar en nosotros, oiga, vida. La palabra vida es que cada día que usted esté en este lugar, Dios fortalece su corazón, Dios habla a su vida. Entonces, Pablo tiene esa lucha siempre con las iglesias. Y si usted lee los escritos de Pablo, usted va a ver a Pablo siempre le dice la palabra conciso. Pablo siempre va al grano, hermano. ¿Sabe qué es el grano, verdad? ¿Ha tenido algún granito usted, hermano? Cuando tiene una espinilla, ¿qué hace con la espinilla? Usted no se rasca por aquí, se rasca donde está la espinilla y le mete la uña hasta que se lo arranca. ¿Se ha fijado que eso hace? Eso es ir al grano. Entonces, Pablo no va hermano, Pablo va directamente a la iglesia y le dice, si ustedes no cambian, las cosas tampoco van a cambiar. Solo en la iglesia los pastores, sí, hermano, Dios lo ama, Dios lo va a bendecir, y el hermano está en una gran porquería, perdone la palabra. Si usted no sale de su suciedad, perdóneme, hey, hermano, aquí lo está diciendo, Dios no nos llamó a inmundicia. ¿A qué nos llamó? A santidad. Entonces, pero los pastores le damos vuelta y le queremos, hermano, queremos consolar a los hermanos. Hermanos, tenemos que salir del lugar en el que estamos. Fíjese que yo digo esto siempre. Hay hermanos que me dicen, y háganlo, hermano, que esto es bueno. Y dicen, pastor, ore por mí. Pero yo también le digo, pero también usted ore por usted. ¿Se ha fijado? Porque mi oración, hermano, yo no lo voy a ayudar. Usted se va a ayudar. Pastor, ore por mí. Hermano, venga a la iglesia, venga a clamar por su vida. Porque muchas veces en casa no lo hacemos. Entonces, Pablo está peleando con las iglesias porque las iglesias se ven envueltas en situaciones muy delicadas y que al punto llegamos a decir es que Dios no nos ama. Dios nos amó desde el principio e incluso dice la Biblia desde antes de la fundación del mundo. Dios le amó. Dios no es que no le ama hoy, sí le ama. ¿Cuál es el problema? Que estamos recibiendo las consecuencias de cosas que nosotros hemos desobedecido. Yo siempre digo, hermanos, si usted y yo hubiésemos estudiado la carrera que nuestros padres nos pidieron que hiciéramos, creo que muchos no estaríamos aquí en Italia. ¿Sí o no, hermano? ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? Y otros, pues Dios les bendijo y los trajo aquí, nacieron aquí y basta. Pero si usted hubiera estudiado, usted estuviera con un trabajo de lo que estudió y no tuviera deseos de venir a otro país a buscar una forma de ganarnos la vida. Entonces, esto es una consecuencia de haber dejado lo que nuestros padres nos pidieron. Es lo mismo ahora los jóvenes. Yo siempre, estudien. Porque si no estudian después, cuando estén de nuestra edad, se van a lamentar y van a decir, si tan solo hubiera escuchado. Pero ya es tarde, el tiempo no se puede retroceder. ¿Verdad? ¿Cuántos quisieran retroceder el tiempo, hermano? Guau, hermano. Si se pudiera hacer, le digo, hermano, yo lo haría. Yo lo haría. ¿Y sabe qué? Corregir lo que no pudimos corregir. Pero ¿sabe qué es lo bello en Dios? Ok, Dios no nos va a quitar el pasado, porque hay cosas que Dios no puede desaparecer. Un hijo nacido fuera del matrimonio o antes no lo va a desaparecer. ¿Sabe qué hace Dios? Logra y nos ayuda, bueno, no es que logra, Él nos ayuda a poder sobrellevar estas cosas. Él nos ayuda y Él nos da el entendimiento, por eso venimos al Evangelio. Entonces en el versículo 7 dice Pablo, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia. 4:7, 1 Tesalonicenses 4:7. Dios no nos llamó a inmundicia. O sea, Dios no me llamó, no me dijo que viniera al Evangelio para que yo siguiera en mi estilo de vida. Me trajo al Evangelio para que yo cambiase. Y es lo que Pablo está insistiendo a la iglesia. Si usted se fija en el tema del capítulo 4, ¿qué dice? La vida ¿qué, hermanos? La vida que agrada a Dios. No es la vida que el pastor quiere que usted lleve, no. Es la vida que Dios le agrada y Dios se lo está pidiendo, pero nos pone a nosotros los pastores para que se lo digamos a cada rato, como lo hace su mamá: hijo, anda, lava los platos. ¿Cuántas veces dice eso la mamá a sus hijos? Arregla la cama.
En el día, ¿cuántas veces le dice eso a sus hijos, hermana? Anda, bañate. ¿Cuántas veces le dice eso? Andase, hermano, óigame. Entonces, haga de caso es lo mismo. Los pastores constantemente, hermano, a Dios le agrada que usted le obedezca. A Dios le agrada que usted le obedezca. ¿Sabe por qué? Porque el obedecer a Dios, hermano, significa agradar a Dios. Agradar a Dios, ¿qué significa entonces, hermano? Óigame, usted tiene respuestas de Dios. Y óigame, viene algo mejor. Cuando usted ha entendido todo esto, usted no se preocupa. Sí van a venir problemas, sí van a venir, pero ¿sabe qué? Esto no va a pesar en usted porque usted tiene a alguien que está con usted que es mayor que todos los problemas que puedan llegar. Pero muchas veces, hermanos, se nos olvida. ¿Por qué? Porque andamos por otro lado, estamos viendo por otro lado. Entonces decía, el mismo Pablo dice, el Dios de este mundo, dice, nos ha cegado a los incrédulos y al grado que hasta los cristianos también han empezado a tener temor y han empezado a ver al mundo y han dejado de ver a Dios. Mire esta frase cuando Cristo habla que le dice a los discípulos, ¿por qué tienen miedo? Les dice, si mi Padre dice a las flores o a los lirios del campo, dice, los hace que se vistan tan lindos que ni Salomón se vistió como ellos. Dice, las aves de los campos comen y Dios tiene cuidado de ellos. Y él dice, ¿cómo ustedes que por quien vino a morir Dios los va a dejar perecer? Yo le pregunto, ¿usted logra entender esto, hermano? ¿Sabe que muchas veces no lo entendemos? Porque usted dice, si Dios me ama como dice esto, ¿por qué me está pasando lo que me está pasando? Yo digo, ¿por qué no lo entendemos, hermano? ¿Sabe por qué no lo entendemos? Porque nuestra mente está más enfrascada en cosas materiales que en cosas espirituales. ¿Qué es lo que nosotros deseamos? Hermanos, deseamos casi el 60, 70, 80, si no es que el 90% de las cosas que deseamos son materiales. ¿Verdad? Yo les dije hace unos días, le hice la broma, ¿cuánto le dicen a su hija, vas a ser una misionera, a su hijo vas a ser un pastor? ¿Verdad que no? ¿Qué le decimos, hermano? Un youtuber. ¿Qué más, hermano? No, hermano, óigame, vea qué cosas de Dios vas a ser la mujer que cante en la iglesia, ¿verdad? Es hermana que lleva las alabanzas. No, ¿verdad? No, eso no. Ni que piense el niño o la niña en esto. ¿Sabe por qué? Porque nuestras mentes están en otras cosas, no en las cosas de Dios. Entonces Pablo habla, dice, pues Dios no nos llamó a inmundicia. O sea, Dios no me llamó para hacer cosas fuera de lo que Él pide, me llamó para que yo lo obedezca a Él. Por eso vea lo que sigue diciendo, hay un punto y dice, sino a santificación. ¿Qué es la palabra santificación? Dios me llamó para que yo me apartara para Él. Decíamos, Dios nos ha hecho, ¿qué cosa, hermano? Luz. ¿Se ha preguntado cuántas veces usted ha sido luz en su casa para su familia? Hermano, óigame, somos luz. Somos luz. Y si usted está acá, hermano, esa es su obligación. Porque el pastor dice, no, hermano, porque el llamado de Dios es para esto. Mire, voy y le repito, las cosas malas se van desvaneciendo todos los días. Pero qué duro cuando se van desvaneciendo las cosas buenas, hermano. Los buenos modales, ¿se ha fijado cómo se han deteriorado, hermano? Mire, hermano, el buenos días, buenas tardes, buen provecho, con permiso, disculpe, perdone. No era mi deseo dañarle. No, hermano, eso ya no importa, ¿verdad? Entonces, dice el versículo 8, así que, vea esta parte, hermano. Así que el que deseche esto, no desecha a hombre, sino a... Vea, hermano, esto, Pablo pareciera que está hablándonos, ¿verdad? Porque nos atrevemos a decir, no, la iglesia ya aburre, el pastor ya aburre, la hermana ya aburre, los diáconos ya aburre. Hermano, déjeme decirle que el hombre que desecha la palabra de Dios, el hombre que desecha el llamado de Dios, está totalmente en un problema grave, hermano. El que desecha el deseo de aprender ortografía, hermano, qué rollo en el que nos metemos, ¿verdad? Qué vergüenza cuando usted se da cuenta, y escribí esto y no se escribía así. Puse esto y no se escribía de esta manera, no se escribía con esta letra. Más cuando inventamos querer escribir italiano, ¿verdad, hermano? Que no quiere ni aprender la gramática. Y quiere escribir italiano y escribe un resto de tonterías. Y usted se queda, qué vergüenza cuando va al diccionario y se da cuenta que no se escribía de esta manera. Pero nosotros en Facebook mandando los mensajitos a todas luces que lo vea medio mundo.
Hermano, óigame, dice, el que desecha esto, ¿qué cosa está diciéndole Pablo? El que desecha el llamado de Dios, el que desecha la vida que Dios, para la que Dios nos llamó para agradarlo. ¿Qué problema en el que vamos a estar? Dice, no está desechando hombres. Cuando la maestra dice a los alumnos, hey, tienen que aprender, y los alumnos, mire, los muchachos así son ahora, hermano, ¿para qué? Cuando crecen se dan cuenta, ay, hijo, si tan solo hubieras escuchado. Entonces es lo mismo, el Señor nos pide esto. El que desecha esto no desecha a hombre alguno, sino que está desechando a Dios. También nos dio, oiga, a Dios que también nos dio su Espíritu Santo. ¿Sabe qué está diciendo? Dios, yo no te quiero a ti, yo no necesito que mores en mí. Entonces la pregunta de la raza humana ahora es, Dios, ¿dónde está? ¿Sabe dónde está Dios, hermano? ¿A dónde lo dejamos? Allá donde usted lo dejó, allá en el ministerio, allá en la iglesia. Hermanos, mire, yo le digo, tengo hermanos acá o servidores que dejaron sus ministerios y ahora se lamenta y dice que me está yendo mal. Hey, hermanos, si Dios nos llamó para esto. Yo siempre le digo, nosotros, los pastores, en mi caso, yo ya no tengo vuelta atrás. Yo dejar esto y dedicarme a otra cosa. ¿Usted cree que me va a ir bien a mí? ¿Cuántos creen que me iría bien, hermano? Yo le voy a ser sincero, no me va a ir bien. ¿Sabe por qué? Porque Dios me llamó para esto. Yo le voy a decir algo. ¿Usted cree que Dios lo llamó a usted para que viniese acá y fuera parte de una iglesia? ¿Lo cree o no lo cree? Entonces la pregunta es, ¿por qué intentamos siempre saltarnos al mundo cuanto que la Biblia dice, hey, basta ya, yo te llamé, ahora te he llamado para que te santifiques, para que vengas y dejes la inmundicia, hermano, que se desvanezca, que se desgaste la inmundicia, que se desgasten las cosas malas en su corazón y que el nuevo hombre crezca y se fortalezca todos los días. Hey, mire, qué bueno cuando usted hace ese cambio, hermano. ¿Se ha fijado de que de repente uno es amargado y un día decide, no, hoy no voy a andar amargado? ¿Se ha fijado en esto? ¿Verdad que lo puede hacer? Ok, si humanamente puede hacer esto, hermano, ¿por qué no dice, Señor, yo necesito dar ese cambio? Yo necesito agradarte, necesito orar más. Necesito leer más la Biblia, necesito congregarme más, necesito creerte más, Señor. Porque le creemos a Dios ¿cómo? A media, ¿verdad? Dijo Job un día, de oídas te había oído. ¿Sabe qué es eso, hermano? Mire, pues yo iba pasando y que estaban cantando, dice usted. ¿No se ha fijado que también estamos en la iglesia? Mire, yo oí la alabanza, pero no le puse atención. Yo siempre, póngale atención a las alabanzas que aquí cantamos. Oiga lo que dice, hermano. Yo les decía el miércoles, esa alabanza, sublime gracia. Una alabanza tan antigua, hermano, pero qué poder. Sublime gracia que a un infeliz salvó. Perdido estaba yo y él me encontró. Y entonces dice, y ahora como un río fluye el perdón. ¿Sabe qué es fluir el perdón? Estar agradecido con Dios. ¿Sabe por qué? Porque borró todos nuestros pecados. Y hay personas que, no, yo no tengo pecado. Desde que nacimos, dice la Biblia, que venimos con la contaminación del pecado. Por eso es necesario que Jesús venga. Si Jesús, oiga, si usted y yo no tuviésemos pecado, entonces en vano fue lo que hizo Jesús en la cruz. Fue en vano. Entonces Dios nos escogió, Dios le llamó y le llamó para que viniera santificación y luego dice que no le llamó. Hermano, si usted lo desecha, perdón, usted está desechando a Dios, no está desechando al pastor, no está desechando a la iglesia, usted está desechando a Dios. Cuando usted dice santo, ¿verdad? Vea lo que dice el 9, hermano. Y ahí entra esto que esta parte, hermano, nos ha sonado por todos lados. Pero acerca del amor fraternal, ¿qué dice, hermano? No tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis. Y vea a dónde nos lleva esto. Cuando usted ha entendido lo que Dios ha hecho por usted, hermano, esto le lleva a amar a su hermano sin ningún problema. Pero ahora la pregunta es, ¿por qué yo no soporto a mi hermano? ¿Por qué yo no soporto a alguien? ¿Sabe por qué no lo soporta? Porque no ha entendido lo que Dios ha hecho por usted. Mire qué duro que incluso hasta nuestros familiares o a familia de nosotros no los toleramos, no los soportamos. ¿Se ha fijado? No tiene usted esto, hermano. Mire, yo tengo acá o tenía acá un hermano que tenía desde que se vino para Italia, nunca le había hablado a sus padres. Se vino de El Salvador enojado con ellos. Y me acuerdo que una vez hablando le digo, llámelos. Porque si entendemos el Evangelio, hermano, tendría usted que estar enojado con alguien.
La Biblia no me dice eso. Yo le decía hoy a mi hijo algo que yo lo entiendo de esta manera. Y hablando con él, porque tocábamos un tema, y la pregunta es, ¿por qué en el matrimonio tienen que haber pleitos? Fíjese algo, en el matrimonio, hermano, el matrimonio es un compañerismo. ¿Amén o no amén? ¿Cuántos lo pueden ver así? Ok, entonces, yo le ponía el ejemplo. Si yo a un amigo le soporto que me insulte, ¿han tenido amigos que los insultan, hermano? No. ¿Y se ha enojado con ellos? Uy, ¿qué es eso, hermano? Y se ha enojado con ellos, ¿verdad que no? Y después siente, hey, ¿cómo estás? Le da la mano, lo abraza, y como aquí le dan los 3 besos a su amigo, o sea, en el sentido cultural. Y después le dice algo, otra grosería, y usted todavía se ríe con él, y su abrazo y todo. Es más, si tiene dinero, pues lo invita a una hamburguesa, lo invita a comer a su amigo que lo ha maltratado, lo ha insultado, le ha dicho de todo, hermano. Ok, ahora vengo y le digo, ¿por qué esto no lo puede usar con su esposa o su esposo? Póngale lógica a esto, hermano. Me insultó a mi esposo. Ok, le insultó a su esposo. ¿Cuántos amigos ha tenido que le han insultado? O amigas, hermano. Y las ha perdonado, ¿verdad? Las abraza y son sus grandes amigas ahora. Yo le digo, y un esposo es más que una amiga o un amigo, ¿verdad, hermano? Entonces, cuando usted logra entender esto, de tolerar o de entender así como a este amigo usted le puede perdonar, lo puede abrazar, lo puede, hermano, entonces yo creo que a un familiar, a un hermano en Cristo, no podría aplicar lo mismo. Estoy hablando de lo humano. Ahora imagínese en lo espiritual, hermano. ¿Por qué yo le digo, tenemos amigos a los cuales nos han dicho barbaridades y siguen siendo sus amigos? Y su esposa quizás le dijo, hoy no te voy a cocinar porque no tengo ganas. Usted está que se muere, ¿verdad? ¿O no? Viceversa, el esposo del que ya le dijo, no te voy a traer un regalo o flores, lo que te quiera. Entonces, hermanos, ¿de qué se trata esto? Vea lo que está diciendo Pablo. Pablo está diciendo acá, yo no tengo necesidad de escribirles acerca del amor fraternal. ¿Por qué? Porque lo que yo les puedo decir es vano, porque ustedes lo han recibido directamente de Dios. ¿Por qué? Porque anteriormente dice que en usted mora el Espíritu Santo. Entonces, hermano, nos complicamos la vida, complicamos todo. ¿Sabe por qué? Porque dejamos a Dios, dejamos lo básico de la palabra de Dios, dejamos las cosas que Dios quiere que guardemos y queremos hacer. Mire, hermano, qué difícil es querer hacer cosas cuando usted no las entiende. ¿Quién agarraría un trabajo o hay una plaza de doctor aquí en uno de los hospitales? ¿Quién lo quiere, hermano? ¿Por qué no la quiere? ¿No la agarraría usted? Es lógico, ¿verdad? Yo no he estudiado para doctor. ¿Para qué ha estudiado, hermano? Hasta ahogándome estoy, hermano. Es que me iba a reír, fíjense. Bueno, entonces, yo le digo, hay cosas que no las podemos hacer porque no se nos han sido dadas, pero hay cosas que Dios se las dio. ¿Qué le dio, hermano? El Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que usted camine y trabaje y haga las cosas que Dios le ha mandado a hacer. Vea lo que dice el 10, hermano. Dice, amése los unos a los otros. Y también dice, que abundéis en ellos más y más. Fíjense, ¿de qué está hablando? Hermano, o sea, es el proceso de Dios en usted. Cuando dice abundéis, está hablando, hermano, de eso de usted, su presencia, su perdón, su amistad, su amor, lo que usted quiera, hermano, que se pueda manifestar. Y yo le vuelvo a decir, como cristianos, ¿cuáles son las dificultades dentro de la iglesia, hermano? Hay muchas barreras. Tampoco yo estoy hablando que pase en la casa del hermano fulano, del mengano. No, hermano, estamos hablando de un sentimiento o estamos hablando de un pensamiento común donde usted y yo podamos ser tolerantes. Yo le digo, no soportamos las malas caras, pero el punto es que en la iglesia usted y yo queremos que Dios responda nuestras oraciones. ¿Cuántas oraciones tiene usted que Dios quiere que Dios le responda?
¿Verdad que son tantas, hermano? Yo le digo, ¿qué le pide Dios? Obediencia. Así, obedezca. ¿Y qué es obedecer, hermano? Hacer lo que Dios le pide que haga. Imagínese a Caín, ¿qué le costó? La Biblia habla, dice que Dios no recibió su sacrificio. ¿Por qué no lo recibió? Porque ¿qué llevó él, hermano? Le llevó lo que él quiso. ¿Qué le traemos a Dios, hermano? Lo que queremos. Y no hablo de dinero. El Señor le pidió a Caín, le dice, hey, tenemos que, el sacrificio era de un animalito. Este muchacho sí, podían llevar verduras y todo, pero había un sacrificio que era específico de un animalito. Y él llevó verduras, llevó frutas, dice que llevó de lo que la tierra le daba, mas Dios no le había pedido esto. Hermano, entonces, esto cuando él se vio rechazado, él se enojó, él se amargó contra Dios. ¿Se ha fijado que de repente usted dice, Dios no escuchó mi oración? ¿Amén? Amén. Hay oraciones que usted dice, Dios no me la oyó, Dios no me respondió. Yo le pregunto, ¿le entregó a Dios lo que Él le pidió, hermano? ¿Qué le pidió Él a usted? Siempre digo yo, obediencia. ¿Y qué es la obediencia entonces, hermano? Haga lo que Dios le pide que haga. Para los jóvenes hay algo bien, digo jóvenes, los niños todos, incluso para todos el mandamiento que Dios da es que obedezcamos a nuestros padres. Y a los hijos por lo general muchas veces en el trayecto de nuestras vidas nos va mal. Y usted dice, Dios, no, hermano, espérese. Regrese al núcleo, regrese donde empezó todo. Regresemos allá donde a nuestros padres les desobedecimos. Entonces, ¿a quién tenemos que ir a pedirle perdón primero, hermano? Porque Dios ya lo perdonó. ¿A quién le tiene que ir a pedir perdón? A sus padres. No, pero a nuestros padres no les queremos pedir perdón. ¿Se ha fijado? Y así viceversa, a su hermano, a sus líderes, a su pastor, lo que usted quiere, lo que Dios quiere, hágalo, pida perdón. Hermanos, pida disculpas, porque si usted está pidiendo que Dios le bendiga, hermano, usted necesita humillarse primeramente delante de Dios. Amén. Usted quiere respuestas. Humíllese delante de Dios. Entonces vamos al 1 del 4, hermano, por favor, ya vamos a ir terminando. Aquí con esto terminamos. Vea lo que Pablo está agregando. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera, amén, pero ahí estamos. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendiste de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Siga el 2, hermano. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesucristo. El 3. Vale, póngale atención ahí. Dice, la voluntad de Dios es que usted se santifique, que se aparte de fornicación. Siga, hermano, en el 4. Siga el 5. Vamos al 6. Amén. Ok. Ahora ahí llegamos al 7. Habiendo dado Pablo esto, fornicación, que se mantenga en sujeción, que no nos comportemos como se comporta el mundo. Le da esas instrucciones, llega al 7 y le dice, pues Dios no nos llamó a inmundicia, sino a santificación. Es como que Pablo cerrara aquí esos primeros versículos, lo cierra aquí con esto. Dios no nos mandó o no nos llamó para que nos comportemos como se comportan los que no conocen a Dios. Amén. Entonces le digo, ¿usted quiere respuestas de Dios? Pues entonces pregúntese, ¿cómo me estoy comportando? Amén. Usted tiene que preguntarse esto, hermano. El evangelio no es solo que usted venga, el pastor habló y se acabó, hermano, es una interacción. Usted va a hablar con Dios, usted habla con Dios, Dios habla con usted. Hermano, usted tiene que entender esto, la palabra de Dios es Dios hablándonos todos los días.
Y yo siempre le digo, ¿cuándo usted siente que esto fue así? Cuando viene a la iglesia y el pastor habla de lo que usted leyó ese día. Yo le digo, usted puede entender que Dios le está confirmando y le está diciendo, es necesario que te congregues, es necesario que perdones, es necesario que ores, es necesario que busques más de mí, que el hombre viejo vaya muriendo y que el nuevo vaya creciendo más y se fortalezca hasta que llegue a la estatura donde va a agradar a Dios. Amén. Así que, pues si quiere respuesta, pues entienda y dígale, Señor, dame esa luz que necesito. Amén. Regálele ese aplauso al Señor, hermano. Oramos. Padre, gracias por este momento, Señor, en el que podemos estar acá, Señor, reunidos. Gracias por tu amor y misericordia. Esta noche suplico, Padre, que tú hables al corazón de mis hermanos, abra sus oídos, abra sus mentes. Señor, hay una lucha constante todos los días, Padre. Hay una lucha diaria, Señor, en donde pareciera que mis emociones, mis sentimientos, Padre, quieren controlar, Señor. Nosotros oramos y pedimos, Padre, que tú nos des la capacidad, Señor, de actuar con madurez, con sabiduría, con inteligencia, hacer las cosas como tú quieres, Señor, no como nosotros queremos. Bendice estas familias. En el nombre de Jesús te lo pido, Padre. Amén y amén. Nos ponemos de pie, recogemos nuestras ofrendas, nuestros diezmos. Dile al Señor lo que es del Señor. Démosle gracias a Él por todas sus misericordias. Adelante, hermanos.